Determinar el momento usando el producto cruz. En este problema tenemos este diagrama espacial, el cual está en 3D y tiene eje en X, tiene un eje en Z y tiene un eje en Y. Ahora estos datos los sustituimos en un diagrama de cuerpo libre. Y aquí está. Tenemos el vector R y tiene una componente en X y otra componente en Y. La componente en Y del vector R es de menos 0.3 metros y esta es negativa debido a que va hacia abajo en el eje Y. También tenemos una componente en X del vector R, la cual es de 0.2 metros y esta es positiva ya que está hacia la derecha en el eje X. Tenemos otro vector F, el cual nomás tiene una componente en FZ y esta componente es de 2.5 newtons. Ya que tenemos estos datos, podemos realizar una expresión vectorial de la distancia. El vector R es igual a la componente en X del vector R por Y más la componente en Y del vector R por J más la componente en Z del vector R por K. Ahora, como ya tenemos o sabemos el valor de estas componentes, simplemente las sustituimos. Tenemos que la componente en X del vector R es igual a 0.2 metros por Y más la componente en Y del vector R es igual a menos 0.3 metros por J y la componente en Z no existe. Así que le ponemos 0 metros por K. Ahora para el vector F tenemos que es igual a la componente en X del vector F por Y más la componente en Y del vector F por J más la componente en Z del vector F por K. Como ya sabemos el valor de estas componentes, ahora simplemente las sustituimos. Y en este vector no hay componente en X ni componente en Y, así que les ponemos 0 newtons a ambas y en la componente Z sí hay, la cual es de 2.5 newtons multiplicado por K. Ya que tenemos estas expresiones vectoriales, podemos hacer una determinación del momento usando el producto cruz. Para el producto cruz, la fila Y no la vamos a tomar en cuenta en este cálculo. Vamos a multiplicar cruzado menos 0.3 por 2.5 newtons menos 0. newtons por 0 metros y todo esto multiplicado por Y. Ahora para el siguiente cálculo vamos a usar de manera cruzada 0 metros por 0 newtons menos 0.2 por 2.5 newtons, es decir, la columna de la componente J no la tomamos en cuenta para estos cálculos. Ahora ya una vez que tenemos estas multiplicaciones, esto lo multiplicamos por J. Ahora para la componente en K no tomamos en cuenta la fila de esta y multiplicamos de manera cruzada 0.2 metros por 0 newtons menos 0. newton 0 newtons menos 0.3 metros.
todo esto lo multiplicamos por k. Ahora que ya tenemos las componentes en i, en j y en k, ahora simplemente las ponemos y determinamos el momento, y tenemos que es igual a menos 0.65 newtons metros en i menos 0.5 newtons metros en j más 0 newtons metros en k. Y una vez que determinamos el momento, ahora esto los podemos interpretar de manera gráfica y textual. En el momento tuvimos que el momento tiene componente en i y en j. Por lo tanto, vamos a explicar y graficar estos momentos. Aquí tenemos un momento en x. Por lo tanto, este momento es negativo, ya que este tiene una tendencia de fuerza hacia el lado negativo del eje x, es decir, hacia la izquierda. También tenemos otro momento en y, el cual es negativo, ya que este tiene una tendencia de fuerza hacia el lado negativo del eje y, es decir, hacia abajo. Ahora, en el inciso F, vamos a explicar estos resultados usando la regla de la mano derecha. Para la componente en X del momento, ponemos el pulgar que indique el momento, el cual está en el eje X negativo. Ahora la flexión de los dedos muestra la torsión que tendrá la madera, es decir, esta madera, debido al vector Fz, es decir, la botella. La botella la está jalando y el comportamiento de la madera es de esta manera, a cómo se flexionan los dedos. La regla de la mano derecha para la componente en y del momento. El momento está indicando hacia abajo, así que el pulgar irá hacia abajo en el eje y negativo. Y la flexión de los dedos indicará la torsión que tendrá la madera debido al vector que está sujetado, es decir, Fz o la botella. La botella está jalando de esta manera a cómo se flexionan los dedos esta madera. Y el momento en mz no existe, por lo tanto es 0 newtons metros. Ahora para el inciso G vamos a determinar el ángulo entre los vectores R y el vector F. Para el vector R determiné el ángulo que va del eje X hasta el vector R. Así que para esto lo llamé lambda y usé la función trigonométrica tan arctan f por la componente en y entre la componente en x, y esto me dio menos 56.309 grados, es decir, un ángulo en sentido horario, o sea, negativo. Pero este ángulo no es el que estamos buscando, sino entre el vector R y el vector F. A simple vista se puede deducir que este vector es de 90 grados, es decir, es perpendicular. Pero para ello vamos a hacer una comprobación, así que vamos a encontrar el ángulo entre el vector R y el vector F, usando esta fórmula, coseno del ángulo y determinando el producto punto entre el vector R y F y la magnitud del vector R y F y el resultado de estas magnitudes, hacemos un producto punto de ellas. Así que
hacemos el producto punto del vector R y F. 0.2 metros por 0 newtons es igual a 0, más menos 0.3 metros por 0 newtons es igual a 0, más 0 metros por 2.5 newtons es igual a 0. Así que por lo tanto el producto punto entre el vector R y F nos da 0 newtons metros. Así que lo sustituimos en la fórmula, pero tenemos en el numerador de la fracción un 0, así que automáticamente el resultado es 0. Así que ya no procedemos con el cálculo de las magnitudes del vector R y F, y automáticamente nos queda que es 0 newtons metros. Ahora tenemos coseno del ángulo es igual a 0 newtons metros, pero tenemos que despejar el coseno, y una vez que despejamos coseno y nos queda el puro ángulo, que es lo que nos interesa, ponemos que es igual a ar coseno de 0 newtons metros, y esto nos da como resultado 90 grados. Así que lo que se propuso al inicio es cierto. Los ángulos son perpendiculares y tienen un ángulo de 90 grados.